Cuando Jung llegó a Seúl, no sintió alegría inmediata, sintió miedo. Miedo al silencio, a la soledad y a no saber qué hacer con algo que jamás había tenido, libertad. Fue llevado a un complejo secreto del Servicio Nacional de Inteligencia. Allí, los desertores eran interrogados, examinados y observados. Querían asegurarse de que no fueran espías ni portadores de secretos peligrosos. Durante días, le hicieron las mismas preguntas: ¿cómo escapó? ¿Quién lo ayudó? ¿Qué sabía de los programas tecnológicos del régimen? Young respondía con precisión, pero su mente aún estaba en Hong Kong, en aquella noche en que decidió correr hacia lo desconocido. Por primera vez en su vida nadie lo vigilaba, pero después de una vida de control, la libertad también puede ser una prisión. Pasó meses en programas de adaptación. Le dieron una nueva identidad, una vivienda modesta y una beca para estudiar en la Universidad Nacional de Seúl. Era lo que cualquiera soñaría, pero para Jung el cambio fue abrumador. No sabía usar un teléfono inteligente, nunca había visto Internet. Las luces nocturnas lo cegaban y el ruido de la ciudad lo alteraba. A veces despertaba sobresaltado, convencido de que alguien golpearía su puerta para devolverlo al norte. La libertad era hermosa, pero también aterradora. Mientras Jung intentaba acostumbrarse, en Corea del Norte su fuga provocaba caos. El régimen suspendió por 2 años la participación en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Se realizaron interrogatorios, castigos y purgas. Algunos maestros desaparecieron. A los futuros competidores se les impusieron custodios políticos permanentes. Nadie volvería a viajar sin vigilancia. El nombre de Jung fue eliminado de todos los registros. En la propaganda oficial nunca había existido. En Seúl, sus días eran silenciosos. En la universidad lo veían con curiosidad. Era el chico del norte, el desertor brillante que había desafiado al régimen. Jung evitaba hablar de su pasado. Pasaba las horas en la biblioteca intentando comprender el nuevo mundo frente a él. Internet le abrió un universo desconocido. Descubrió que podía leer sobre lo que quisiera, debatir, cuestionar. Y también descubrió lo que el régimen le había robado: la posibilidad de pensar sin miedo. Su refugio fueron los números. Las matemáticas no tenían ideología, no pedían obediencia, solo lógica. Encontró en ellas un nuevo hogar, un idioma universal que no conocía fronteras. Con el tiempo, se integró a un grupo de investigación en teoría de números. Su talento volvió a brillar, pero en silencio. Ya no competía ni buscaba medallas, solo buscaba entender. Aún así no podía escapar de su pasado. Cada vez que una noticia mencionaba a Corea del Norte, sentía un nudo en el estómago. No sabía nada de su familia, y sabía que probablemente nunca lo sabría. A veces soñaba con su madre esperándolo en la puerta, como cuando era niño. En esos sueños, ella siempre sonreía, hasta que el ruido de las sirenas lo despertaba de golpe. En 2018, un medio surcoreano filtró su historia bajo un seudónimo: el genio que huyó del régimen. El documental se volvió viral. Jung no lo había autorizado. Miles de personas lo elogiaban en redes, pero él se sintió expuesto, vulnerable, como si el régimen pudiera encontrarlo de nuevo. Rechazó entrevistas, ofertas y conferencias. No quería fama, solo olvido. En 2019, mientras trabajaba en un laboratorio universitario, comenzó a recibir correos extraños, mensajes sin contenido, con adjuntos vacíos. Al principio los ignoró, pero un amigo informático descubrió que contenían malware, un programa diseñado para rastrear ubicación y robar datos. Los expertos confirmaron el origen. Era una señal del grupo Lazarus, la unidad cibernética del régimen. El mismo grupo del que había escapado. Jung comprendió que seguían sus pasos, aunque estuviera a cientos de kilómetros. La persecución no había terminado. El gobierno surcoreano le ofreció protección, cambio de residencia, eliminó redes y usó seudónimos para sus publicaciones académicas. Aún así, sabía que en el mundo digital no existían fronteras. El enemigo que había huido ahora
vivía en la red. Mientras tanto, el grupo Lazarus continuaba con ataques que sacudían al mundo. Robos de criptomonedas, hackeos a bancos, extorsiones globales. Irónicamente, muchos de esos hackers eran jóvenes como él, antiguos prodigios matemáticos moldeados para servir al régimen. Algunos habían sido sus compañeros. Los recordaba con claridad. Niños que reían mientras resolvían ecuaciones imposibles. Hoy quizá atacaban sistemas desde la oscuridad. Young a veces se preguntaba si alguno sabría que él había escapado, si lo odiarían por traidor o lo admitirían en secreto por haberlo logrado. En 2020 comenzó a colaborar de forma anónima con investigadores en ciberseguridad. No lo hacía por vergüenza, sino por deber. Sabía cómo pensaban los hackers norcoreanos, cómo se movían, qué buscaban. Su información permitió anticipar ataques y proteger a empresas en distintos países. Era su manera de luchar contra lo que una vez casi fue. A veces, al mirar los códigos que analizaba, reconocía estructuras que él mismo había aprendido en su entrenamiento juvenil. Le recordaban que, aunque había huido físicamente, una parte de su mente aún pertenecía a aquel mundo. Pero incluso ayudando a otros, la soledad seguía acompañándolo. Por las noches, miraba al norte desde su ventana. Imaginaba a sus padres envejeciendo, tal vez creyendo que su hijo había muerto. Nunca sabría si estaban vivos. Esa duda se volvió su mayor castigo. Una noche escribió en su cuaderno: escapé del país más cerrado del mundo, pero mis pensamientos siguen presos allí. En 2021, el gobierno surcoreano intentó convencerlo de dar una entrevista pública. Querían presentarlo como el ejemplo del fracaso del régimen. Él se negó. No quería ser un símbolo político. Su historia no era una propaganda, era una herida. Un periodista que logró hablar con él lo describió como un hombre que sonríe poco y piensa demasiado, con la mirada de alguien que ve el pasado incluso en los espejos. Con los años, Jung dejó la investigación pública. Empezó a enseñar matemáticas en línea bajo un nombre falso. Sus alumnos no sabían quién era realmente, y él le gustaba que fuera así. Una estudiante le preguntó por qué amaba tanto los números. Jung respondió con una calma extraña: porque los números no mienten. En ellos, la verdad no necesita permiso. Esa frase se quedó grabada en el silencio de su pequeño apartamento. Era lo más cercano a una plegaria. Mientras tanto, el régimen seguía expandiendo su ejército digital. Se estima que más de 6.000 hackers trabajaban bajo su mando, muchos distribuidos por el mundo, operando desde oficinas disfrazadas de empresas tecnológicas. El régimen descubrió que las guerras modernas se ganaban con teclas, no con tanques. Y aunque Jung estaba lejos, sabía que esas sombras seguían activas, multiplicándose, tal vez tal como lo habían entrenado para hacer. En 2024, un grupo de investigadores internacionales descubrió un código encriptado dentro de un virus informático. Entre sus líneas, una frase: "Freedom is not free". Nadie supo quién le escribió, pero Jung reconoció la expresión. Era la misma que solía repetirse en voz baja durante los entrenamientos, cuando soñaba con escapar. Tal vez alguien en aquel oscuro laboratorio aún recordaba su historia. Tal vez, sin saberlo, lo estaban saludando desde el otro lado del muro digital. Con el tiempo, Jung aceptó que su vida nunca sería normal. La libertad tiene un precio, y él lo había pagado con todo lo que amaba. Vive en un apartamento pequeño en las afueras de Seúl, da clases, lee y a veces escribe sobre teoría matemática aplicada a criptografía. Pocas personas conocen su verdadera identidad. Quienes lo han tratado aseguran que es reservado, amable y que solo se emociona cuando habla de ecuaciones. Pero cuando alguien menciona a Corea del Norte, su voz se apaga. Hace unos años, un estudiante le preguntó si regresaría a su país si tuviera la oportunidad. Jung guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Luego respondió: volvería solo para enseñarles a los niños que la mente puede ser libre, incluso cuando el cuerpo no lo es.
El joven no entendió del todo, pero Jung sonrió, porque esa frase no era para los demás, era para él mismo. Su historia permanece en las sombras, enterrada en archivos diplomáticos y testimonios anónimos. Pero su fuga cambió algo dentro del régimen. Desde aquel día, ningún participante norcoreano vuelve a competir en el extranjero sin ser acompañado por oficiales armados. El nombre de Jung fue borrado, sus registros destruidos, su existencia negada. Pero su huida quedó marcada en los muros invisibles de la historia. En Corea del Norte, la vida continúa bajo el control del partido. Pero en, pero en algún aula de Seúl, un joven enseña que los números pueden ser libertad, que una mente libre puede desafiar incluso al poder más absoluto. Porque aunque Jung perdió su familia, su país y su nombre, ganó algo que no se puede borrar de los registros ni controlar con miedo: la libertad de pensar. Y en un mundo donde el silencio es obediencia, pensar ya es un acto de rebeldía.